Abordaje inclusivo dentro del aula de clases, material de apoyo de equipo, inclusión para las funcionarias de sala, cuna y jardín infantil FDUTA. Información entregada por Javiera Martínez P., terapeuta ocupacional. Trastornos del neurodesarrollo. Discapacidad intelectual, trastorno específico del aprendizaje, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastornos motores, trastornos de la comunicación, otros. Trastorno del espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización. A esto nos referimos a la interacción y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. La nueva visión diagnóstica en el DSM-4, trastorno generalizado del desarrollo. Se definían en trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado TGD, síndrome Asperger, trastorno desintegrativo infantil y síndrome de Rett. En el DSM-5 se define en 3 niveles de gravedad de los síntomas. Estos son leve, moderado y severo. Además existen 2 categorías de síntomas: deficiencia en la comunicación social e interacción social. Comportamientos restringidos y repetitivos, están presentes en la infancia temprana, pero pueden manifestarse plenamente más tarde. Deficiencia persistentes en la comunicación social y en la interacción social. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que es la capacidad de interactuar con otros y compartir pensamientos y sentimientos. Deficiencias en las conductas comunicativas utilizadas en la interacción social. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que son las dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, hasta la ausencia de interés por otras personas. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento, verbal o no verbal. Intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Signos del TEA. En el periodo de 18 a 36 meses no se interesa por otros niños. No hace uso del juego simulado, por ejemplo, hacer como si sirviera una taza de café. No utiliza el dedo índice para señalar, para indicar interés por algo. No trae objetos con la intención de mostrarlos. Da la sensación de no querer compartir actividades. Tiende a no mirar a los ojos y, cuando mira, su mirada tiende a ser corta y de reojo. En ocasiones parece sordo, aunque otras puede parecer especialmente sensible a ciertos sonidos. Presenta movimientos fuera de lo común, como balanceos, poner los dedos en posiciones extrañas, etc. En el periodo de 3 a 5 años baja respuesta a las llamadas de los adultos, o a otros reclamos, aunque existen evidencias de que no hay sordera. Dificultades para establecer o mantener relaciones en las que se exija atención o acción conjunta. Escasa atención a lo que hacen otras personas, en general. Retraso en la aparición del lenguaje, que no es sustituido por otro modo alternativo de comunicación. Inquietud más o menos acusada, que se traduce en correteos o deambulaciones sin sentido que dificultan centrar la atención. Pocos elementos de distracción, y los que existen pueden llegar a ser altamente repetitivos y obsesivos. Dificultades para soportar cambios dentro de la vida cotidiana, por ejemplo, en los horarios o en los lugares en los que se hacen determinadas actividades, etc. Trastornos de la comunicación. Trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación, pragmática, otros trastornos de la comunicación específicos y no específicos, trastornos de la fluidez de la infancia, tartamudez, trastornos de los sonidos del habla, fonológico.
Trastornos de la comunicación social pragmática. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática. Trastorno déficit atencional, hiperactividad. Se define en déficit de las funciones ejecutivas. Se relaciona con estas funciones el área prefrontal del lóbulo frontal. Es junto a la dislexia, la causa más importante de fracaso escolar. Con inicio antes de los 12 años, persistiendo en la adolescencia y adultez. Patrón persistente de inatención y diagonal o hiperactividad impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por inatención e hiperactividad impulsividad. Traen escolares. Algunas características son inquietud motora, agresividad hacia otros, desparrama las cosas, curiosidad insaciable, temerario, pone en peligro a sí mismo o a otros, bajos niveles de persistencia, juegos rudos, a menudo destructivos, demandantes, ruidosos, argumentativos, interrumpe, pataletas frecuentes. 75% corresponde al subtipo hiperactivo impulsivo. Se distrae fácilmente. Tareas domésticas poco organizadas, descuidado, errores, a menudo incompletas o pérdidas. Calificaciones académicas bajas. Anotaciones negativas frecuentes en el colegio. Interrumpe e invade a los otros. Autoestima baja. Derrocha agresión. Dificultad en relaciones con pares. No espera su turno en juegos. No colabora en tareas domésticas. Estrategias en el aula de clases. Anticipación desafíos frente al cambio, rutina, ropa, mochila, etc. Insertar cambios leves, de manera progresiva, anticipar ante todo. Ejecutan rutinas o rituales. Los rituales nos muestran desde pequeños baja flexibilidad. Si estas son inofensivas se pueden permitir y también invitar a insertarle cambios. Desregulaciones socioemocionales. Los llantos pueden ser incontrolables. En caso de ser aceptado por el niño o niña, cubrir con manta, aplicar presión. Disminuir estímulos ambientales. Adaptación. Pueden presentar temor al contacto con ciertas texturas, evitar ensuciarse, resistencia al bañarse, etc. Adaptación ambiental. Uso de luces cálidas, uso de audífonos o control del ruido, tono de voz calmada. Uso de diferentes elementos sensoriales en sala.